A continuación, vamos a resolver el siguiente ejercicio del libro de estática del autor Merriam, correspondiente al equilibrio de cuerpos rígidos. El ejercicio 3.73 dice: el ligero ángulo recto que sostiene el cilindro de 400 kilogramos está sostenido por tres cables y una articulación en O unida a la superficie vertical XY. Determine las reacciones en O y las tensiones de los cables. Primeramente, vamos con la explicación del ejercicio, en la cual podemos identificar las fuerzas que están interactuando en el cuerpo. Podemos observar que existen tres tensiones para cada uno de los cables, como lo son la tensión AC, la tensión BD y la tensión BE. Además, tenemos la fuerza del peso del cilindro de 400 kilogramos y las reacciones en el punto O, ya que como se trata de una articulación, se encuentra restringido el movimiento para todas las direcciones. Dado que la estructura se debe mantener en equilibrio, podemos aplicar las siguientes expresiones. Sumatoria de momentos igual a 0 y sumatoria de fuerzas en los diferentes ejes igual a 0. Ahora, con respecto a la sumatoria de momentos, dado que en el tipo de apoyo no se tiene como incógnita un momento, lo recomendable sería aplicar momento con respecto a un eje. Y como la sumatoria de todos estos momentos producidos por las fuerzas debe ser 0 para que exista equilibrio, se podrán determinar las fuerzas que se tienen por incógnita. Es por eso que, recordando la definición de momento con respecto a un eje, tenemos la siguiente expresión, en donde tenemos un vector unitario que va en la dirección del eje, tal como se puede apreciar en la imagen, el vector de posición que se puede tomar desde cualquier punto del eje hacia el punto de aplicación de la fuerza. En este caso se lo denota con la variable R y este vector tranquilamente podría partir, por ejemplo, desde el punto C hasta el punto A. Lo importante es que sea sobre el eje que se está calculando. Y por último tenemos las componentes de la fuerza, tal como se puede ver en esta matriz. Es por ello que como primer punto vamos a representar todas las fuerzas de manera vectorial. Recordando que un vector puede ser representado como el producto de su magnitud y un vector unitario que represente la dirección. Para determinar el vector unitario necesitamos dos puntos cuyas coordenadas sean conocidas, a partir de las cuales en el numerador se colocarán las restas de cada una de estas coordenadas y en el denominador se calculará la magnitud de dicho vector. Como podemos tomar de referencia la imagen adjunta, el vector unitario tiene en cuenta los puntos M y N, cada una con sus diferentes coordenadas, y en el numerador tenemos un valor de X, que no es otra cosa que la resta de las coordenadas en X del punto N menos las coordenadas en X del punto M, y así sucesivamente con cada uno de las demás componentes. Estos valores luego se los eleva al cuadrado y se obtiene su raíz para conocer el módulo. Primero vamos a empezar con la tensión AC, cuyas coordenadas de los puntos en mención son las siguientes. Para el punto A tenemos las coordenadas 0,0,2 y para el punto C tenemos las coordenadas menos 1, 1 y 0. Entonces, aplicando la definición vista anteriormente, tenemos que la tensión AC va a ser igual a su módulo por un vector unitario. En el numerador tenemos como primer término la resta de menos 1 y menos 0.
El -1 representa la coordenada en X del punto C, mientras que 0 representa la coordenada en X del punto A. Este proceso se repite para el resto de coordenadas, como podemos ver en el término que acompaña al vector unitario J y al vector unitario K, y en el denominador se colocará su módulo. Para ello, el resultado de cada uno de los paréntesis se lo elevará al cuadrado y finalmente se realizará la raíz, teniendo como resultado que el módulo de dicho vector va a ser raíz de 6. Ahora, para la tensión BD, emplearemos en cambio las siguientes coordenadas y siguiendo un proceso similar al anterior tenemos lo siguiente. Simplificando el término que se presenta, tenemos que la tensión BD en vector es igual a la tensión BD magnitud por el producto de su vector unitario, que está representado como 2J menos 2K dividido para 2 raíz de 2. Para la tensión BE, como se puede apreciar en la imagen, solo se dirige en la dirección Z, por lo que al momento de realizar dicho procedimiento vamos a obtener lo siguiente, que el vector de la tensión BE va a ser igual a su magnitud y en dirección K, pero con el signo negativo, ya que si regresamos a la imagen, la dirección en la cual se dirige esta tensión va en sentido contrario al cual se ha denotado como positivo para el eje Z. Finalmente tenemos al peso. Al igual que la tensión BE, solo va a tener una componente y se dirige en la dirección Y, por lo cual hay que ocupar el vector unitario correspondiente. Y, dado que el peso es igual al producto de la masa, 400 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, tenemos que su peso es de 3.924 newtons. Una vez representadas todas las fuerzas de manera vectorial, las reescribimos de manera que se pueda apreciar las diferentes componentes de cada una de ellas. Y planteamos la primera condición de equilibrio, la cual es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Para ello empezamos con la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en la cual las fuerzas mostradas anteriormente solo tenemos la componente de la tensión AC, y a esto hay que sumarle la componente en X de la articulación en O. Repetimos el procedimiento para la sumatoria de fuerzas en Y en Z, para de esta manera tener las primeras tres ecuaciones en las cuales se puede observar que necesitamos calcular cada una de las tensiones de los cables para luego poder obtener el valor de las acciones en el punto O. Para ello, vamos a empezar a calcular el momento con respecto al eje AO, tal como se puede apreciar en la imagen. Y planteamos la siguiente ecuación. Cada término representa el momento que realiza cada fuerza con respecto al eje AO. Sin embargo, como podemos ver, no todas las fuerzas realizan momento, y una de ellas es la tensión AC. Y esto se debe a que su línea de acción pasa por el eje AO, al igual que las reacciones del punto O. De la expresión anterior de momento con respecto al eje AO, vamos a definir unos términos que nos hacen falta. En primer lugar tenemos al vector unitario del eje, el cual, como podemos observar, solo se dirige en la dirección Z, por lo cual se ha empleado el vector unitario respectivo K. También tenemos al vector de posición AB, el cual parte del punto del eje
a O, en este caso es el punto A, hasta el punto de aplicación de la tensión BD. Cabe aclarar que este vector tranquilamente pudo haber partido del punto o de cualquier punto del eje. Sin embargo, hemos escogido este vector por comodidad. También tenemos el vector AG, que en este caso se relaciona con el peso del cilindro. Una vez conocido el valor de cada una de las variables, reemplazamos en la ecuación anterior y tenemos lo siguiente, la cual representa a la ecuación número 4. Continuando con la resolución del ejercicio, ahora nos disponemos a calcular el momento con respecto al eje OE, tal como se puede apreciar en la imagen. Y planteamos la siguiente expresión. En ella podemos observar que no participa la tensión BE, dado que su línea de acción pasa por el eje sobre el cual se está calculando el momento. Dentro de los términos que desconocemos de la expresión anterior, tenemos al vector unitario OE, que como se puede apreciar, solo está proyectado en el eje X, por eso se ha empleado el vector unitario Y. Tenemos al vector de posición OA, que es el que se relaciona con la tensión AC y tiene 2 unidades en la dirección K. Al vector unitario, vector de posición EB, con un valor de 2 unidades en la dirección K, que en cambio se relaciona con la tensión BD. Y por último, el vector de posición OG, que tiene que ver con el peso del cilindro, que se lo ha determinado de la siguiente manera. Tiene 0,75 unidades en I, ya que ese es el valor que se está desplazando en este sentido, y 2 unidades en K, que viene siendo la distancia que se puede apreciar. Una vez calculados estos términos, los reemplazamos en la expresión anterior y obtenemos de esta manera la ecuación número 5. Asimismo, nos disponemos a calcular cada uno de los términos. Para el primer término, realizando el procedimiento visto anteriormente, vamos a obtener un valor de menos 2 por la tensión AC dividido para la raíz de 6. Para el siguiente término, vamos a obtener en cambio lo siguiente, menos 2 que multiplica la tensión BD dividido para la raíz de 2. Y por último, vamos a tener un valor de 2 veces el peso del cilindro. Reemplazamos estos valores en la ecuación número 5 y despejando ahora la tensión AC, ya que la tensión BD ya la conocemos, obtenemos que su valor es de 4.805.90 newtons. Para determinar la tensión que nos falta, ahora vamos a calcular el momento OD, tal como se aprecia en la imagen. Y asimismo planteamos la siguiente ecuación. Para este caso, ahora las fuerzas que no intervienen serían la tensión BD y la reacción del punto O, ya que pasa por la línea de acción del eje que vamos a calcular en el momento. De la misma manera, vamos a determinar los valores que desconocemos de la expresión, empezando por el vector unitario OD, que se lo calcula de la siguiente manera. Podemos ver que el término que está en el numerador no es otra cosa que la resta de las componentes del punto D menos el punto O. Podemos ver que el punto D tiene las coordenadas 1.5 en X y 2 en Y, y las coordenadas del punto O pues serían las coordenadas 0,0. Por eso es que obtenemos estos valores. Y abajo calculamos la magnitud de dicho vector elevando al cuadrado cada uno de los valores y obteniendo su raíz. También tenemos el vector de posición OA, que es el vector que se relaciona con la tensión AC. El vector de posición DE, que es el que se relaciona con la tensión
BE. Aquí también podríamos haber utilizado un vector que parta del punto D hacia el punto B, pero como la línea de acción de la fuerza BE pasa por este punto, pues hemos optado por ocupar este vector. Y por último, el vector de posición OG, que es el que se relaciona con el peso de este. Reemplazamos todo esto y obtenemos ahora la ecuación número 6. Cabe aclarar que los valores que están en la parte derecha de cada una de las matrices son los valores de las tensiones y en este caso se ha colocado un valor de 2.5 que corresponde a la magnitud del vector unitario o D, que es el valor que está en el denominador. Ya que esto, si es que lo escribiésemos de otra forma, tendríamos que poner dentro de la matriz 1.5 dividido para 2.5, 2 dividido para 2.5 y 0 dividido para 2. Entonces, como eso se mantiene constante, lo podemos llevar afuera de la matriz. Asimismo, vamos a resolver cada uno de estos términos, empezando por el primero, en el cual aquí se puede observar que a diferencia de los cálculos hechos anteriormente, más de un valor de las primeras columnas ya no es 0. Por lo tanto, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Como primera parte tenemos que, vamos a empezar por el primer valor de la primera columna, que sería 1.5. Y esto multiplicaría al producto de la diagonal principal, que es 0, menos la diagonal secundaria. Además tenemos el primer valor de la segunda columna, que ahora vamos a tomar este valor como punto de partida, sin recordar que el segundo término va con signo negativo. Y para el producto de las diagonales tenemos 0 por menos 2 y menos 2 por menos 1. Simplificando, vamos a obtener que tenemos un valor de menos 7 por la tensión AC dividido para 2.5 por la raíz de C. Siguiendo el procedimiento similar, ahora obtenemos que para el siguiente término vamos a tener un valor de 3 veces el peso dividido para 2.5 y para el último término tenemos un valor de 3 por la tensión BE dividido para 2.5. Reemplazando cada uno de estos valores en la ecuación número 6 y ahora vamos a despejar a la tensión BE, obtenemos que su valor es de 654 newtons. Finalmente, para determinar las reacciones en el punto O, vamos a recurrir a las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z que representan a las ecuaciones 1, 2 y 3. En ellas vamos a reemplazar las tensiones que hemos obtenido en los procesos anteriores y obtenemos lo siguiente. Que la reacción OX tiene un valor de 1962 newtons, el valor de la reacción OY es 0 y el valor de la reacción OZ tiene un valor de 6540 newtons. De esta manera queda resuelto el ejercicio.